La crisis se profundiza en Nicaragua, en donde la represión del régimen de Daniel Ortega golpea a los nicaragüenses. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Nicaragua, pero antes lo dejo con la nota del día. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, demandó al gobierno de Nicaragua la represión, que ha dejado unos 280 muertos desde el inicio de las protestas el 18 de abril, que piden la salida del presidente Daniel Ortega. Hay un número de muertos que es chocante y hay un uso letal de la fuerza por parte de entidades ligadas al Estado que no es aceptable. Además, Estados Unidos y 13 países latinoamericanos también exigieron el cese de la violencia, intimidación y amenazas, así como el desmantelamiento de grupos paramilitares, a los que se les atribuye la mayor parte de las agresiones. Los llamados internacionales se dan luego del sangriento fin de semana que dejó más de una decena de muertos. Por las víctimas, cientos de estudiantes marcharon el lunes para exigir justicia y pidieron la liberación de los jóvenes detenidos en las protestas. Ortega alega que las manifestaciones son parte de un plan terrorista y golpista. La oposición lo acusa de instaurar una dictadura y pide anticipar para marzo las elecciones presidenciales de 2021. El diálogo está suspendido desde el 18 de junio, mientras la Iglesia Católica sigue intentando convocar nuevos encuentros. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes, SF Nicaragua. Hablamos de lo que acontece en el país centroamericano luego de meses ya de una crisis social con protestas en las calles y represión por parte de la administración de Daniel Ortega del régimen del FSLN. Vamos a hablar de este tema. Usted puede enviar sus comentarios con la etiqueta SF Nicaragua. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola, Estado Zapeta, muy buenas noches. Buenas noches. Ya en una primera oportunidad hablamos del descontento que despertó a la sociedad nicaragüense, aquella modificación al Instituto de Seguridad Social, pero la situación no se ha controlado y la violencia se ha profundizado. ¿Dónde termina la crisis o dónde pueden comenzar las soluciones? Algunos hablan ya de la necesidad de la salida de Daniel Ortega del poder. Philip. Bueno, recordemos que esto la crisis de Nicaragua tiene causas estructurales, causas inmediatas y algunos agravantes. Causas estructurales, pues precisamente hemos visto una degradación en términos de la calidad de la democracia nicaragüense en los últimos 4 años, que se materializó con casos como por ejemplo la cooptación de las cortes en Nicaragua, del Tribunal Electoral, la cooptación de los medios. Básicamente la familia Ortega adquirió, ya sea directa o indirectamente, participación en muchos de los medios y los que no han sido reprimidos. Las últimas elecciones, pues hubo una serie de argucias para no permitir la participación de los partidos opositores más significativos. Recordemos también cómo en la última elección ¿qué fue? De 2016, se hace la mancuerna es de Daniel Ortega con la primera dama Rosario Murillo. Entonces, la sensación que ha habido es que Nicaragua, en términos políticos, ha tenido un retroceso significativo en su democracia. O sea, esa es, digamos que la causa estructural. Mientras eso ocurría, la paradoja del caso nicaragüense es que Nicaragua durante muchos años era aplaudido como el paraíso de la inversión, que hay estabilidad en Nicaragua, hay seguridad en Nicaragua. Pese al deterioro político. Pese al deterioro político. Ahí es donde nos damos cuenta que cuando hay debilidad institucional o un deterioro político, las condiciones económicas pasan a un segundo plano porque termina siendo una estabilidad muy endeble. Digamos que el sector privado nicaragüense andaba de luna de miel con Ortega durante varios años e incluso aquí en Guatemala había actores que volteaban a ver a Nicaragua y decían ojalá fuéramos como Nicaragua. Lo que pasa es que no podemos obviar que estaban literalmente caminando sobre arena movediza porque tarde o temprano una institucionalidad democrática tan endeble empieza a colapsar.
¿Cuál fue la causa latente? Básicamente se hace una reforma al Seguro Social, se aumenta los requerimientos de cotización, o sea, para retirarse iban a pasar más años los trabajadores, y ahí es donde vienen las paradojas, y por eso les decía las causas estructurales versus las latentes. Porque, ¿quiénes son los grupos que lideran, digamos, la oposición a esa reforma al Seguro Social? Los jóvenes y los universitarios. Pareciera que los partidos políticos, pues luego de las maniobras del régimen sandinista, no encabezan ni lideran esta oposición. Pero ahí es donde, por eso les digo, cuando estudiamos por qué jóvenes y universitarios son los que lideran la oposición contra Ortega, ahí es donde no hace sentido que las manifestaciones sean exclusivamente por el tema de la reforma del Seguro Social. Al final el joven, el universitario que no ha salido al mercado laboral, pues uno diría no le afecta inmediatamente, o sea, a quien le afectaba más era la clase trabajadora. Pero lo que ocurre es que salen los jóvenes a manifestar, esas son las jornadas de mediados de abril, y en esas jornadas se empiezan a producir actos de represión por parte del gobierno y las fuerzas de seguridad nicaragüenses. Que hace que los jóvenes pidan nuevos escenarios políticos a futuro. Correcto, porque digamos que de esa represión, el efecto que hay es que hay muertes de manifestantes, heridos, hay detención de líderes de manifestantes. Eso desata una crisis porque pasó de ser una marcha de oposición a la reforma al Seguro Social que estaba, digamos... que se circunscribía a ese tema. Y digamos que más que circunscribirse a ese tema, que tenía un origen estructural en, en este hartazgo con esa centralización de poder en los Ortega, y ahora se vuelve una marcha reclamando justicia por la muerte de manifestantes. Y esa ha sido, digamos, la tónica de mediados de abril a mediados de junio. Y el incremento de la violencia ha sido constante. El régimen sandinista parece estar arrinconado, parece estar solo, pero no cae. Y tiene algunos aliados con fuerza que están reprimiendo ya a los estudiantes, también a los campesinos y a todas aquellas expresiones que sean contrarias al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El sandinismo cayó en el mismo error contra el cual peleó y contra el cual fue exitoso. Y aquí remontémonos un poquito a la historia, y Somoza llevaba 30 años en el poder. Y básicamente aquí miras que sea un dictador, no importa de qué color, orientación ideológica, origen, no importa. Todos los dictadores tienden a reprimir a cualquiera que no esté a favor de ellos o no siga o no baile al son que el dictador toca. Por eso es que tenemos que evitar primero las dictaduras. Lo que era casi una monarquía somocista se volvió casi en una monarquía danielista. Y aquí también, digamos, estas democracias conyugales, como se les llama, empiezan a tener un fuerte poder dentro de la conformación de los países de América Latina. Me refiero a los Kirchner en Argentina, me refiero por ejemplo, Sandra y Álvaro en Guatemala, en los cuales, y ¿cómo se llama? Rosario y Daniel en Nicaragua, pero me refiero a ese lugar en el que digamos, las esposas, o en este caso la vicepresidenta, que es la esposa también, pasan a tener muchísimo poder. Que buscan una concentración de poder entre la misma familia. Los famosos clanes familiares, ¿no? Exactamente. Entonces, esas democracias conyugales, como se le llama ahora, hay que también tener cuidado, porque las vamos a ver aquí en Guatemala en el 2019, los aspirantes a hacer el poder en la democracia conyugal. Pero regresando, esos 30 años de somocismo que se convirtieron casi en, ¿cuántos lleva ahorita ya? Creo que 29, en sandinismo, al final no representaron en general para Nicaragua, digamos, un avance. Y no representaron para Nicaragua un avance que el primer acto que tiene el sandinismo en contra es la división. Yo trabajé en Nicaragua a propósito.
y tuvimos la oportunidad pues con otros académicos de fundar apoyar en la fundación y el establecimiento de la Universidad Huracán, es la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica Norte de Nicaragua, se llama Huracán. Era y ahí está ¿cómo se llama? En Bluefields y todas estas partes que son las grandes ciudades. ¿Por qué Nicaragua tiene una región, una RAS y una RAN, una región autónoma sur y una región autónoma norte? Porque los pueblos indígenas del Atlántico, Miskito, Sumo, Ram y Garípuna, no se unieron al sandinismo. No se unieron, de hecho, fueron y pelearon su autonomía y la ganaron. Porque llegó un punto en el cual también, digamos, ahí Estados Unidos aprovechó desde la cercanía y la frontera de Honduras al establecimiento de los contras, ¿verdad? En Nicaragua. Entonces, el sandinismo, Daniel y asociados siempre han enfrentado, pero han sabido negociar. Y sorprende que esta vez no hayan sido los negociadores que ya fueron durante la separación de las regiones autónomas, la negociación que tuvieron con pueblos indígenas. Y ojo, masacraron a pueblos indígenas. Si una de las historias que no se conoce mucho, precisamente del sandinismo, son las masacres que cometieron contra los pueblos indígenas de la costa atlántica norte de Nicaragua. Y después, para medio tapar la cosa, les dieron entonces un nivel autonómico. Y ahí es. Ahora hay ciudades que son muy icónicas en Nicaragua. Y Masaya vuelve a ser otra vez una de estas, la que está donde está como la base y la fuerza de una resistencia que tiene varias cualidades. Primero, es juvenil. O sea, aquí estás viendo el futuro político de Nicaragua. Segundo, son los que están dando la vida, ¿verdad? Así como los sandinistas en cierto momento, los jóvenes, ¿verdad? Tercero, la iglesia tiene un rol preponderante, pero no a favor del gobierno, sino en contra del gobierno. Y luego, también el rol que ha tenido policía y ejército, que desde el principio en realidad no entraron a pesar de las órdenes que tenían. Y aquí hay un elemento todavía más extraño, que es el esoterismo ¿cómo se llama? De la Chayo, vicepresidenta. De la vicepresidenta, que es esotérica. Y los palochayos fueron, ¿cómo se llama? Los palochayos fueron un ejemplo del esoterismo New Age. Pero pareciera que el distanciamiento de la policía y del ejército es quien ahora se acercan al orteguismo, que así le mencionan, y les están apoyando. El jefe de la policía ha dado declaraciones determinantes de que piensan tomar Masaya y limpiar las calles de Masaya. ¿Qué significa limpiar? Esto significa represión. O sea, definamos limpiar primero. Es que aquí es donde se ha generado, digamos, que una decisión, porque derivado de la violencia contra manifestantes en abril, mayo, junio, el ejército nicaragüense básicamente le dice a Ortega que no van a participar de ninguna represión contra población civil. Pero veamos que ese alejamiento relativo entre ejército y gobierno no necesariamente se genera en una misma intensidad a nivel de policía. O sea, la policía nunca rompe con gobierno al nivel que lo hizo el ejército. ¿El ejército? Sino que no solo eso. Y esto les va a parecer, o les va a sonar parecido a casos locales. En el último mes, entre mediados de junio y mediados de julio, Ortega ha sido muy hábil en reconstituir, digamos, la alianza de poder en torno al gobierno. Y concretamente lo que ha hecho es que la policía, que hace un mes parecía que iba a seguir los pasos del ejército, distanciarse del gobierno, Ortega logró convencer a los mandos policiales que las manifestaciones, más que una movilización de jóvenes contra políticas de gobierno, era parte de una conspiración para derrocarlo, para sacarlo del poder. Siempre los gobiernos en posiciones débiles y tienen una narrativa, digamos, similar, que hablan de conspiración. Que la oposición es conspiradora. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Convence a la policía y no solo hay un convencimiento de la policía, sino que hay un tercer actor que no hemos mencionado dentro de la ecuación con capacidad de fuego, que son, digamos, estos grupos paramilitares, que básicamente son las hordas, las bases del partido sandinista, que el partido los arma
Y son ellos que en ese ínterin, cuando el ejército dice yo no salgo a la calle, toman el papel. Ajá, que la misma policía, digamos que estaba desbordada por las manifestaciones, son estas hordas de bases sandinistas armadas por gobierno las que se encargan de reprimir a estas los fuerzas de manifestantes. choque del sandinismo. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy se ha reconstituido la alianza de poder entre Ortega, o digamos la coalición de gobierno, la policía y estas hordas de choque. Y es este grupo el que se está aferrando al ejercicio del poder. Y cuando uno dice, ¿por qué? ¿Cuál es la motivación de esa alianza? Es muy sencilla. Es un tema de no enfrentar a la justicia. Porque, a ver, la policía participó en la represión de los manifestantes en las primeras jornadas. Y está participando en estas jornadas. Las hordas sandinistas son las protagonistas fueron de la los violencia. Protagonistas de la violencia digamos que en los días intermedios. Y obviamente Ortega está en una posición paupérrima. Entonces, ¿qué ocurre? Los tres sectores dicen, si la única esperanza que tenemos para no irnos a la cárcel y no ser procesados por violaciones a los derechos humanos es mantenernos en el poder. Entonces cierran filas. Y ahí es donde, a ver, el escenario de hace un mes, cuando la iglesia estaba convocando un diálogo, que se había propuesto ciertos escenarios, al escenario de hoy, el escenario de hoy, esta alianza policía, paramilitares, gobiernos... Es de choque totalmente. Es de choque y cerraron filas. Porque dicen, si cae el gobierno de Ortega, todos. nos vamos todos. Vamos a la primera pausa, la etiqueta SF Nicaragua. Volvemos. Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta SF Nicaragua. Analizamos la situación del país centroamericano y esta crisis social que se profundiza y se hace más evidente con estas muestras de violencia del régimen sandinista en contra de su propia población. Hablábamos de un tercer elemento muy peculiar, estas fuerzas de choque del sandinismo que parecieran ocupar el espacio de las fuerzas de seguridad y que también junto a la policía que ha participado en la represión de las marchas buscan blindarse de una posible persecución de la justicia si llegase a caer el régimen de Daniel Ortega. Parece un laberinto Nicaragua en algunos momentos, porque ya veíamos los esfuerzos de diálogo que el mismo presidente Ortega echó por la borda junto a otros sectores sociales, entre los que participaba la Iglesia Católica. Ahora, en esta situación, algunos mencionan que la posición de Ortega y la violencia extrema es manifestación de la desesperación del mismo régimen. A mayor debilidad, a mayor debilidad del poder, más violencia. Más violencia. Porque es como son los últimos recursos. Exactamente, es último recurso, ya no tiene capacidad de diálogo. ¿Qué capacidad de movimiento hacia afuera tiene Ortega para muy poca ahorita, por lo menos posicionarse con otros países de la región? Mira, OEA, nosotros estuvimos discutiendo aquí en términos de por ejemplo, la CICIG y todo esto, la audiencia reciente en el Congreso de Estados Unidos, pero uno de los grandes temas ahí, y siguió después en otras audiencias, es precisamente una declaración de condena hacia el gobierno de Nicaragua por la agresión, por voltearse contra su propio pueblo. Y vamos a ver, las repercusiones internas, y nos podríamos ir a una ciudad muy bonita, a propósito, Masaya, o Granada, que también es otra, donde hay focos, pero principalmente Masaya, ¿verdad?, de resistencia, que ya prometió el gobierno que los va a limpiar y a deshacer, pero digamos, eso es en el interno. Nicaragua también siempre ha tenido una relación bien tensa con Costa Rica, por la cantidad de nicaragüenses que pasan a Costa Rica. Y si a eso diferentes sumamos, territoriales también. Y si a eso sumamos que el comercio intracentroamericano tiene que moverse a través de también de Nicaragua, y ya hemos tenido, y fue una queja precisamente de las asociaciones de transportistas de Centroamérica y de Guatemala, que conductores, choferes que llevan productos a través de la región se quedaron rehenes ahí, les robaron el producto y todo. Estamos viendo un calco aquí, por lo menos de los inicios de la crisis venezolana. Si miramos las dos crisis, la venezolana y la nicaragüense, en sus etapas iniciales, tienen casi lo mismo, porque te acuerdas que en Venezuela también salían esas fuerzas
son de choque, que son civiles, en moto, precisamente, y salían contra los estudiantes y todo, y todavía están ahí están fortalecidas. Y también empezaron a tener un problema serio de de expulsión, yo no diría ni migración, por la cantidad de venezolanos que pasan a diario a Colombia, ¿verdad? Y entonces, tu pregunta es, ¿qué posibilidad de maniobra y en negociación tiene el gobierno de Nicaragua? No, creo que cada vez más y más en la región hay un proceso en el cual estamos llegando a la conclusión que la solución en Nicaragua va a ser la renuncia de Daniel Ortega y la renuncia también de la esposa, de la vicepresidenta. Ojo que ahí es esposo, esposa, presidente, vicepresidenta. Y eso tiene sus bemoles. Pero ¿a cambio de qué? La pregunta es ¿quién llega? ¿Qué es lo que hay una coalición? La iglesia está trabajando fuerte. Las declaraciones de los líderes, sobre todo la iglesia católica, ¿verdad? Son declaraciones en las cuales ellos ya llaman a todos los nicaragüenses, independientemente sean o no sean católicos, o, ¿verdad?, independientemente sean o no sean digamos de cualquier posición política, y aún llaman a los mismos sandinistas que digamos serían originales, porque el argumento ahí es bien sencillo. Este no era el sueño de Sandino. Hacer esto no era el objetivo ni siquiera del movimiento sandinista. Aquí están bien lejos del ideal que se tuvo, digamos, hace unos 30 años en una lucha, ¿verdad?, por derrocar al somocismo. Convertirse en lo mismo o peor que lo que fue Somoza es una contradicción histórica que tenemos también que estudiar, ver y nosotros aprender. Después de ver Nicaragua, ¿y por qué lo tratamos? Porque las lecciones que tiene para usted y para mí, para todos nosotros en Guatemala son enormes. Y decías la parte eminentemente económica, como muchos se ufanaban y decían, me voy a ir a Nicaragua porque Nicaragua es estable, ¿verdad? Y te lo estrellaban en la cara, ¿verdad? Y te decían... Ahí te decían, ahí solo hay que hablar con uno, no con varios, y uno se puede poner de acuerdo. Sí, solo rápido. con uno, ¿verdad? Y miren lo que está haciendo este uno. Sí, electricidad para las empresas que llegaron allá. A ver, comida, ¿verdad? La entrada de materia prima. O sea, las empresas que de Guatemala se fueron a Nicaragua, estoy seguro, se fueron bajo el argumento de vengan a Nicaragua, hay estabilidad. Sí dijeron y se fueron. Hay incentivos para inversión, pero había incentivos para inversión porque en realidad llegaban a negociar con Daniel. Digamos, el poder, y sigue siendo Daniel, entonces llegaban a una negociación también bien extraña ahí, ¿verdad? Gente que está prófuga y huía de Guatemala, ¿cuál era una de las paradas que tenían siempre? Era Nicaragua, Managua, ¿verdad? Entonces, también es un régimen cooptado por la corrupción, pero que algunas empresas o varias empresas que decidieron irse para Nicaragua, de Guatemala para Nicaragua y no sé de qué otros países, lo vieron como una gran oportunidad. Creo que hoy se están lamentando no haber hecho mejor análisis de ese movimiento. Es que tal vez no advirtieron que la debilidad institucional, el poco ambiente democrático podría llevar a estos extremos. Es que eso es lo que, miren, por eso les digo. Mira el costo, mira el precio. Hemos visto una serie de ejemplos alrededor del mundo de cómo países con, entre comillas, estabilidad económica, pero con regímenes no democráticos o autoritarios o tendientes al autoritarismo, tarde o temprano implosionan. Por ejemplo, pasó en los países del Medio Oriente con la primavera árabe, pasó en Egipto, el régimen de Mubarak, pasó ahorita en Nicaragua, en fin, digamos que obviar la institucionalidad y los principios de la democracia en el siglo XXI es una gran idiotez. ¿Por qué? Porque vivimos en un entorno en donde hay más acceso de información, vivimos en un entorno en donde todos somos ciudadanos, aunque sea de celular, hay acceso a crítica, hay acceso a cuestionamiento, hay fuentes alternativas de información, en fin, ya esa capacidad de generar ciudadanías borregas a los intereses de un dictador se está cayendo en todo el mundo, en todo el mundo. Esa es una de las subtramas de la tesis del fin de poder de Moisés Naim. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Digamos que esa trama de no haber visto
la decadencia democrática como una debilidad institucional de Nicaragua. O no preocuparse, tal vez la vieron, pero no le pusieron la atención. Dijeron, estamos haciendo bien las cosas de este lado, ¿para qué enfocarnos en esos problemas? Porque es que ahí es donde se pierde la visión de que la estabilidad económica en el vacío es insostenible. Al final, las dictaduras que ofrecen estabilidad... No es estabilidad, Filip. Bueno, es una estabilidad No ficticia. es estabilidad, es una ilusión. Es una estabilidad que depende de una persona a veces, en el autoritarismo. Esa es la diferencia de la institucionalidad y el personalismo. Porque en realidad esta persona... De hecho, ponías un tuit muy interesante acerca del patrimonialismo, ¿verdad? Creo que ayer lo tenías. Esta persona es la que tiene acceso al patrimonio. Y el patrimonio no solo son cosas, tiene acceso tal vez a lo más importante del patrimonio, que es el manejo de las reglas y el cobro, digamos, y el cobro para levantar la talanquera de quien quiera entrar. Y los otros todavía lo pagan. Entonces, eso es lo que no hemos entendido, y mucha gente en Guatemala quiere que en enero, en la convocatoria de elecciones, y quiere que en mayo y todo eso, surja el hambre, así dicen, ¿verdad? O la mujer, esa, que tenga las faldas y que tenga los pantalones para ordenar El mesianismo. No, el mesianismo no es así. Son instituciones, que es una institución, es un conjunto de normas estables ante el cual nosotros nos regimos y que no dependen de una persona. Aquí el momento en que cualquier país, y mira Venezuela, empiezan a depender de una persona, ahí tenemos un problema serio. Y nosotros hablamos de las repercusiones económicas, pero luego ¿cuánto cuesta la reconstrucción? Aún quienes se fueron, la salida no va a ser nada barata. Van a tener que echarlo a pérdida, porque yo no veo cómo van a salir de ahí. Entonces sí hay una lección de institucionalidad versus personalidad, la que nosotros tenemos que aprender. Ese mesianismo peligroso. Bueno, vamos a un corte, la etiqueta SF Nicaragua. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Hablamos de la situación de Nicaragua y también posibles escenarios a futuro. ¿Qué va a pasar con el país centroamericano? ¿Podrá Ortega mantenerse en el poder? ¿Qué va a suceder con la oposición, con las marchas estudiantiles? ¿Seguirá la represión? Filip. Bien, yo veo 4 escenarios. Y creo que, los mismos escenarios se han venido planteando desde mayo, junio. Quizá la probabilidad de los escenarios es lo que va cambiando. Hay un primer escenario que parecía más probable hace un mes. Hoy veo que las probabilidades se han reducido, que es el diálogo con una salida pactada, negociada. Básicamente la Conferencia Episcopal Nicaragüense convoca a un diálogo nacional. Los jóvenes, campesinos y diversos sectores, incluso una rama muy pequeña del empresariado nicaragüense, pues ya se convenció de la necesidad de que Ortega debía de salir. Y la forma como se estaba discutiendo, digamos, una transición pactada, es que se adelantaran elecciones. Entonces, básicamente, no había una ruptura institucional, no había una, digamos que, defenestración forzada del gobierno, sino que simplemente era un pacto con Ortega, decirle, mire, que se convoquen elecciones en noviembre, que se elija o que se someta a votación popular y usted entrega el cargo en enero o febrero del año entrante. Bueno, esa digamos alternativa es cada vez más lejana. Pero en este momento era el escenario optimista de hace un mes. Ya. E incluso optimista, pero con un asterisco. Porque no es muy diferente lo que pasó en Venezuela con la Asamblea Constituyente. Claro. Que al final el orteguismo tiene control de la estructura partidaria, de las bases del Tribunal Electoral. Entonces también había, digamos que un optimismo ingenuo de parte de la oposición. De pensar que iban a soltar todo. De pensar que iban a convocar elecciones en noviembre y que la oposición va a ganar y bueno, se acabó pues. Pero vemos que ese era el escenario optimista de una salida pactada. Luego había un segundo escenario, que también sus probabilidades creo que se redujeron, que era el diálogo como una distensión. ¿A qué se refiere el diálogo como una distensión? Básicamente es
que se entrara a una discusión oposición-gobierno, encontrarle, digamos que mecanismos para investigar las violaciones a los derechos humanos, que se llevaran ante la justicia algunos jefes policiales, algunos jefes de las hordas paramilitares, pero que el diálogo, digamos que se fuera entrampando y que al final ni Ortega salía del poder, ni se mantenía ni se reavivaba la represión, simplemente era como dándole una válvula de escape, situación. O sea, bajarle un poco de tensión. El problema de ese escenario es que en cualquier momento otro fosforazo activa la crisis. Pero digamos que parecía que esos dos escenarios, el de el diálogo con salida pactada o del diálogo como distensión, eran mucho más probables de generarse hace un mes. ¿Estos son los escenarios positivos, optimistas? Más que optimistas, digamos que eran los escenarios de hace un mes. De hace un mes. Realistas hace un mes. Cuando parecía que la oposición tenía un poquito de más músculo. Ahora que el régimen ha sacado las uñas. ¿Ahora qué pasa? Ahora hay un tercer escenario, que es el escenario tipo Venezuela, o de tensión y conflicto. ¿A qué se refiere el escenario tipo Venezuela? Es un poco lo que estamos viendo hoy. El escenario Venezuela se refiere a cuando el gobierno cierra filas con las fuerzas de seguridad y las bases, las huestes del régimen, todos integran una coalición relativamente homogénea que entiende que su supervivencia depende de mantenerse en el poder y toda su actuación va encaminada precisamente a mantenerse en el poder con uñas y dientes. Y la oposición, mientras no logres, digamos que generar una fisura dentro de la policía, dentro del ejército, no tiene un mecanismo de poder real para combatir a esa estructura de poder. Y, a ver, regresando al caso venezolano, si el gobierno cierra filas y le dice a la comunidad internacional, sobre todo al mundo occidental, mira, me vales gorro, o sea, nos aislamos, no hay problema, a mí no me importa que Washington me esté jalando las orejas, aquí este es mi feudo, yo mando. Entonces, el escenario venezolano, o de tensión y conflicto, es un poco lo que hemos visto en estos días. Una oposición movilizada, manifestaciones en las calles, represión, violencia, el colapso de la economía, el colapso institucional, pero no hay fuerza o no hay un balance de fuerzas para sacar a Ortega. Simplemente se posterga la crisis y ya Venezuela nos ha mostrado que se puede postergar adelante. Incluso con elecciones que ellos mismos han viciado para ganarlas. Correcto. Y mantenerse en el poder. Y el cuarto escenario que yo, creo que es probable en el mediano plazo, pero digamos que este atrincheramiento de las fuerzas de seguridad respecto a gobierno todavía lo hace, le baja probabilidades, es de la implosión del régimen. Creo que hace un mes había más probabilidades de que implosionara el régimen orteguista que lo que había hoy. ¿Por qué? El escenario de la implosión del régimen básicamente requiere como condición sine qua non que el ejército y la policía se le voltee. Si el ejército y la policía se le voltea a Ortega, se acabó. Se queda sin aliado. Lo que no ha pasado es lo que hace falta que pase en Venezuela. Cabal. Y por eso es que va para larga... Correcto. O sea, larga en Venezuela, crisis. como ahorita mismo en Nicaragua, mientras las fuerzas de seguridad del Estado mantengan su lealtad al régimen, no hay poder humano que lo saque. Si, el escenario de la ruptura básicamente es, si en cualquier momento la policía y el ejército le dice, Ortega, ya, te pasaste, nos vamos, ahí la cosa implosiona, porque ya no está sustentado su poder en absolutamente nada. Lo que pasa es que otra vez, hace un mes, el ejército le había dado la espalda a Ortega y la policía parecía que iba a seguir por ese camino. Pero en este mes hubo un convencimiento de decirle, no, mire, esta es una conspiración golpista y todas las narrativas que generan, digamos, que los gobiernos semidictatoriales convencen a la policía, y hoy la policía es uno de los pilares de los núcleos fuertes de la alianza gobierno. Y recordemos que hay una fecha, que incluso en los mismos medios, en reportes desde Nicaragua, porque la prensa extranjera es quien ha dado a conocer alguna información, porque sabemos que muchos de los canales están controlados por Ortega, los canales nicaragüenses, pero dicen que hay una fecha que preocupa, el 19 de julio, El 19 de julio. El aniversario de la Revolución Sandinista, porque que Ortega quiere el país tranquilo o limpio, y eso significa incrementar la represión en estos 2 días. Entonces, pero un escenario también no lo va a muy tener. preocupante. Ya, digamos, no importa que la resistencia se debilite, al 19 de julio no lo va a tener.
no va a tener. De hecho, el 19 de julio se vuelve una fecha simbólica para ambas posiciones, tanto para el sandinismo, que ahora ya es solamente un nombre de la gente que está en el poder, muy lejos de los ideales originales, ¿verdad? Pero se vuelve entonces también una fecha simbólica para quienes, por ejemplo, están atrincherados en Masaya. Entonces hay que tener cuidado, y ese 19 de julio, que hay hasta hay música, hasta hay canciones del bendito 19 de julio, ¿verdad? Van a empezar a ser como la fortaleza de uno. O sea, sí se ha debilitado la resistencia, creo que por temor, pero eso no quiere decir que no vuelva a resurgir y que no vuelva a fortalecerse. De hecho, el argumento es que a más, por ejemplo, estudiantes jóvenes o gente que está en contra del régimen son masacrados, son asesinados, más se fortalece entonces la resistencia, y eso es algo que los poderes o la gente del poder tiene que entender, que en la represión solamente están fortaleciendo el argumento del otro, ¿ya? ¿Y cuáles son los números que se dan? O sea, hay varios números que se están dando con relación a el número de jóvenes, por ejemplo, y estudiantes asesinados, pero digamos, algunos números lo ponen arriba de 300, fíjate. A ver, hay muchos mensajes que llegan con la etiqueta SF Nicaragua en donde hay una alusión a tintes ideológicos, tanto a favor de Ortega o a favor de los argumentos que Ortega ha expuesto, como también en contra del sandinismo. Pareciera que se deben condenar algunos actos y otros no, cuando yo creo que la violencia es condenable, venga de donde venga. Es que eso es lo que miren, a mí eso es lo que me parece la mayor contradicción de una parte, porque no es toda, de la izquierda de Guatemala. La izquierda que denuncia que sí, que el gobierno de Jimmy Morales, etcétera, 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 hoy está callada respecto de lo de Nicaragua, o se calla de lo de Venezuela, o empiezan a decir, no, eso es una conspiración golpista. Parecieran los defensores de la impunidad y la corrupción aquí en Guatemala, que dicen que la lucha contra la corrupción es una conspiración golpista. Para convertir a Guatemala en Venezuela. Aquí es donde nos damos cuenta, otra vez, los regímenes que se aferran a un poder sobre estructuras de cuestionada legitimidad, para no entrar en debates profundos de conceptos, siempre enarbolan narrativas de que están siendo sujetas de una conspiración. Entonces, ¿qué ocurre? A mí de verdad me ha parecido, por ejemplo, bastante criticable que partidos guatemaltecos de izquierda, WINAC, URNG, pues es una rama de convergencia, no se hayan pronunciado todavía respecto a la represión en Nicaragua. Como también, por ejemplo, algunos actores de la izquierda guatemalteca no lo hayan hecho, como también defienden lo que está pasando en Venezuela, cuando violencia es condenable en cualquier lugar del mundo, indistintamente de tintes ideológicos, indistintamente de si el gobierno es de derecha, de izquierda, rojo, azul, verde o amarillo. Violencia es condenable. O sea, solo para recordar, en el bloque primero mencionamos también la posición de algunos empresarios que tampoco se pronunciaban por este tema. O sea, para los dos lados, ¿no? O sea, hay que tener cierta coherencia. Cuando hay actos de violencia se deben de condenar, porque las autoridades no deben de estar en contra de su pueblo. Por supuesto, pero mi referencia al somocismo y al sandinismo es que los dos terminaron en actos de represión y actos de violencia, y eso para poner los extremos del asunto. Porque comparten algo. La ultraderecha somocista y luego la izquierda sandinista. Porque es esa raíz autoritaria, ¿no? ¿Qué le dio razón al sandinismo y la victoria del 19 de julio? Precisamente la violencia del somocismo. Así como nos han acusado de comunistas izquierdosos por defender la lucha contra la corrupción en Guatemala, pues nos están acusando de ultraderechistas, fascistas, contras, nos dirán por ahí. Pero este país es de lo más alegre. ¿De qué? ¿Voceros de qué nos pusieron? Voceros de la ultraderecha fascista. Ok, bueno. Esto es lo máximo, está alegre. Vamos a ir. Cambiamos de tema para que nos digan comunistas ahora. Vamos en el próximo bloque con el otro tema para que el otro Net Center tenga trabajo. Volvemos luego. Hay que darle chance a todos, pobres, no tienen chance.
Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Nicaragua. Ya hemos abordado, analizado la situación del país centroamericano, pero también hay otro tema que ayer comenzamos a analizar, y es la situación de la Policía Nacional Civil y la insatisfacción al interno de sus filas. Hoy este día, pues varias personas, familiares también de oficiales, se manifestaron en contra de algunas decisiones que han tomado las autoridades de gobernación. Los dejo con la nota, vea. Las autoridades del Ministerio de Gobernación evitaron que el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, pudiera sostener una reunión de urgencia con el Ministro de Gobernación. Un contingente de policías fueron colocados en los alrededores del Ministerio de Gobernación y así evitar que los familiares de los policías que protestaban por un aumento salarial ingresaran a la cartera de Gobernación. A mí me gustaría que dijera, bueno, Procurador, vamos a tener un plan de acción con un cronograma de cuándo va a estar dignificada la Policía Nacional Civil, ¿verdad? No solo en condiciones, sino en cuestión de salario también. El uso de los recursos, las patrullas 50 que fueron compradas recientemente, no están siendo utilizadas para su finalidad. El Procurador de los Derechos Humanos, ante la negativa en el Ministerio de Gobernación en indicarle dónde se encontraba el ministro, entregó una carta solicitando a las autoridades la pronta respuesta del por qué se han violentado los derechos humanos de los policías. Minutos más tarde se supo que el ministro de Gobernación se encontraba en un acto con la cúpula de la Policía Nacional Civil por los 21 años de la institución. Comunicación Social del Ministerio de Gobernación nunca informó a la prensa nacional e internacional sobre este acto público. Nunca he dicho que esa bonificación está cancelada. Lo estamos programando de una manera ordenada para ser responsables y poderla cumplir a cabalidad a futuro. Porque no creo que sea responsable. Por una Guatemala en paz en cámara, Luis Che, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Así, esta marcha que recorrió calles de Centro Histórico, pues en reclamo de las situaciones y las decisiones que se han tomado al interno de la Policía Nacional Civil. Escuchábamos un extracto del discurso del ministro de Gobernación, Degenhardt, en la actividad del aniversario de la Policía Nacional Civil. Este material que nos enviaron porque no se realizó una convocatoria abierta a los medios de comunicación para ese acto. También han llegado a la redacción de Guatevisión algunas manifestaciones de inconformidad por parte de agentes. Esas son anónimas, en donde pues exigen algunos cambios en la PNC y también se manifiestan a favor de algunas decisiones que se han tomado para exigir mejores condiciones de los oficiales de PNC. Estas son algunas de las fotos que han llegado acá a Guatevisión y a otros medios de comunicación, que vemos que son parte de algunos de estas secciones diferentes de la Policía Nacional Civil. Obviamente los oficiales no quieren pues dar a conocer, no quieren decir su nombre por temor a represalias adentro de las filas de la PNC y piden, bueno, mejores condiciones, entre esas el bono y también los movimientos que se han dado en las filas de la Policía Nacional. Continúa este malestar dentro de las fuerzas de seguridad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué escenario vemos para la PNC? Estuardo. Bueno, sucedió lo que anoche anunciamos, lo que anoche, ¿verdad?, comenzaba lo que en pleno anoche programa, anunciamos, ¿no? En este, y creo, ojalá haya sido así, que hayan escuchado lo que dijimos, ¿verdad? En términos de el bono, sí se convirtió básicamente en un desaliento, le pegó a la moral de toda la policía, de toda la PNC. Me refiero a los agentes PNC. PNC también incluye a la Guardia de Presidios, ¿verdad? Okay. Entonces hay que sumarlos todos, son 45,000. El descontento al interno, hablando de implosiones, Filipe, precisamente ese es un peligro, ¿verdad?, que tiene ahorita el Ministerio de Gobernación. Aparte del bono, hay otras cuestiones que creo que sí son importantes pues señalar. Ascensos que no corresponden, ascensos que se llevaron saltándose promociones, solo para poner dentro de ciertos puestos a personas que convienen a la administración
pero que desmoralizan a muchas promociones que están ahí. Por ejemplo, las condiciones de vida. Ayer precisamente hablando de esto nos enviaron fotos de los colchones, y uno se queda sorprendido, ¿verdad? Digamos que después de turnos de 13, 15 horas, casi sin comer, el policía tenga que regresar a dormir en esos colchones. De hecho, lo que decían los tuiteros es a ver si el ministro de Gobernación dormiría en uno de esos, pongan al ministro a dormir en una noche en esos colchones y nos cuenta. Pero también condiciones que hacia adelante pueden subsanarse en esta discusión. Yo por lo menos veo que el ministro en este momento pues ha dado una apertura, diciendo, miren, eso no ha sido cancelado, eso sigue, ha dado pues un espacio apertura hacia la policía, digamos, ha respondido hacia los efectivos. En términos del bono, del bono. Y el bono porque tienen básicamente años y años de no... y luego, ayer discutíamos esto en el contexto de las denuncias que hacía el exdirector de la policía, Nery Ramos, y de acoso, ¿verdad?, contra él y su familia, y entonces que era lógico que los policías vieran y compararan una administración con otra. Eso se va a dar, pero que, digamos, la bomba estalla cuando es detenido el hermano del exdirector de la policía, y el mismo Ministerio de Gobernación es el que enfatiza que es el hermano del exdirector Ramos, cuando realmente lo que tenían que decir, miren, se detuvo a Juan Pérez, ¿verdad?, independientemente familiar de quien sea, ¿verdad? Pero ese énfasis que le da el Ministerio de Gobernación en su página oficial lanzó una gran duda a todos los que leímos ese mensaje. Hoy los matutinos, bueno, Prensa Libre y otros matutinos también recogen otras denuncias, esta de parte del exdirector adjunto, Mayén, que también pues denuncia este tipo de acoso y que también se ha vulnerado el círculo de seguridad de la excúpula de la APNC. El periódico saca un reporte, pero esto sin revelar fuentes de lo que se ha filtrado, digamos, las condiciones que hicieron que la cúpula de la PNC, esta anterior, encabezada por Nery Ramos, saliera, que era, entre el viceministro Rivera, Camilo Rivera. El personaje llamado John. Camilo Rivera, John, que es el viceministro de Gobernación. John y Harris era el seudónimo del exdirector Nery Ramos, estuvieron juntos en antisecuestros. Y hay una rivalidad que parece que viene precisamente ahí, con lo cual, si lees entre líneas el reportaje del periódico, en realidad esto suena más como a cierto nivel de venganza que cualquier otra decisión administrativa que corresponda al bienestar del Ministerio de Gobernación y de las filas de la PNC. Pero mira lo que está sucediendo, porque si miramos los carteles, ya vi que está DI, que está DIPRONA, diferentes áreas de la policía. Entonces, este es un llamado para todo el Ministerio de Gobernación y para el presidente Jimmy Morales. Presidente, aquí es donde hay que entrar y negociar, dialogar, pero no puede el presidente, siendo el líder y el jefe del ministro de Gobernación, dejar que se caiga, que se debilite, que se divida la PNC, porque los que vamos a pagar eso somos nosotros los ciudadanos. Aquí es donde yo quisiera ver, digamos, un liderazgo fuerte, rápido, decisivo, ¿verdad?, en unificar otra vez la fuerza dentro del Ministerio de Gobernación. Philip. Es que, vean, esto es un caso al que hay que ponerle la particular atención, porque en términos generales, cuando analizamos el fenómeno de las huelgas a lo interno de instituciones del Estado, hay una institución digamos que un grupo de instituciones a las que por definición no se les permite la huelga, que son las instituciones encargadas de la seguridad y de la defensa. ¿Por qué? Porque se presume que las instituciones encargadas de la seguridad y la defensa mantienen una lealtad permanente respecto al Estado. Se presume, por ende, que los miembros de estas fuerzas no solo van a tener un espíritu de cuerpo, va a haber toda una política para mantener la moral alta, para remunerarlos bien, de acuerdo a las posibilidades propias de cada Estado. O sea, estamos hablando, no quiere decir que haya funcionarios o instituciones de primera o segunda categoría, sino que simplemente a estas instituciones, porque son las que tienen el
poder del uso coercitivo de la fuerza, el poder de las armas dentro de la administración del Estado, es a las que siempre, y no solo en Guatemala, en todo el mundo, se le pone una particular atención cuando hay este caso de descontento. Entonces, por eso creo que este caso requiere de mucha atención, porque por lo menos en lo que yo tengo memoria, miren, aquí hemos escuchado huelgas, paros, bloqueos de instituciones prácticamente de todas, puertos, ministerios, sindicatos, instituciones autónomas, pero nunca de las fuerzas de seguridad. Y al final, cuando vamos y estudiamos las causales de ese descontento, es un poco lo que explicaba Estuardo. Digamos que hay un descontento por no haber recibido un bono, ahí está el descontento por los movimientos en la cúpula, pero a mí lo que de verdad me impresiona de todo este proceso es lo rápido de cómo se está difuminando o cómo se está, digamos que, comunicando el descontento entre diferentes instancias de la policía. Porque hace 15 días, que fue la primera vez que le pusimos atención a esto, eran en 2 comisarías. Ahora resulta que ya no solo son en comisarías, sino en algunas direcciones y dependencias específicas o especializadas de la policía. Eso que nos dicen, que esto es como un germen que ahí va caminando. Entonces eso nos dice también que hay una fuente de descontento muy marcada al interno de la institución y que es preocupante porque no solo hay un riesgo en términos de seguridad del Estado, sino que hay un riesgo también en términos de unidad de fuerza. Y eso es un asunto muy complicado. Al final del día son policías que tienen en su poder armas. Entonces, imagínense el caso hipotético de una huelga o un enfrentamiento entre la facción movilizada o protestante de la policía con la facción leal, digamos, que a las autoridades. O sea, es complicado, es casi el equivalente de lo que se genera cuando hay una ruptura de la línea de mando dentro de un ejército. ¿Una línea de acción que debería seguir el ministro Degenhardt ante esta situación? Que no sea la de culpar a los medios y a nosotros que estamos hablando de este tema. Que nos culpen a los medios, ya es de cajón. Es salida y es de cajón. No dormimos ni comemos por eso, ¿va? Entonces, no, mira, hay una línea que yo creo, y ayer la decía y solo la voy a repetir, y es que busque la unidad interna. Tiene la fuerza, tiene el poder de buscar el diálogo interno. Tiene que buscar cohesión interna. Casa dividida solo prevalece contra sí misma. O sea, no tengo más mensaje que es casa dividida, y eso es lo que estamos viendo en el caso de la PNC, solo va a permanecer contra sí misma. Pero de esa permanencia de casa dividida, nosotros, la ciudadanía, pagamos las consecuencias. Solo doy un ejemplo aquí que me lo decían hoy en la mañana en la radio, pues los radioescuchas decían algo. Imagínense, me decían, imagínense, Estuardo, que le quiten un bono a Joviel y sus huestes y ya hubieran incendiado todo el país. ¿Verdad? Bueno, sí, ahí o que hemos visto administraciones que se doblegan ante un centavo al ministerio, al sindicato del, ¿cómo se llama? De Tumax, la Tux, ¿cómo se llama? La Tux, Tumax, ¿cómo se llama? ¿Del Congreso? Del Congreso, sí. Olvídense que le toquen un pelo al sindicato de salud y el Frente Nacional de Lucha, estuvieran ahí bloqueando el país y todo esto. Pero le tocaron a la policía y básicamente la policía lo que dice, mire, queremos lo que ya estaba asignado en justicia y pues hay una manifestación de inconformidad y no lo saben manejar, porque huelga en realidad no ha habido, los policías siguen trabajando. Eso sí, la línea tiene que pasar por el reconocimiento que puede haber una resistencia pasiva, que es lo peor que nos puede pasar aquí. Y entonces, para mí, por ejemplo, hoy yo creo que abrió en lo que dijo, en ese corto mensaje que vimos, ¿verdad? Creo que habrá una línea para decir, miren, esto no es definitivo, esto no es así, pero tiene que sentarse hoy, ahorita. Pero es en el tema, digamos, de las condiciones laborales que los oficiales deben de gozar y que deben de ser buenas condiciones. Pero que piensen por ahí. ¿Qué pasa con la estabilidad de el cuerpo policial? Los movimientos que ha efectuado que han desmoralizado al grueso de los integrantes de las filas de la PNC. Porque si estás cambiando oficiales para tu conveniencia, no estás respetando la línea de jerarquía y estás debilitando la institucionalidad tiene que entrar por algún lado, PNC. y creo que el bono es una buena entrada. Y creo que el que tiene que, y aquí los que deberían estar reunidos ahorita primero es el ministro y el presidente, y asesores si es que tienen algunos, y para luego entonces reunirse con
pues con todas las direcciones y todo eso. Es jerárquico, sí, pero eso no implica que no haya diálogo, al contrario, esa es la opción que tiene ahorita. Bueno, vamos a cerrar esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Estuardo, Philip. A usted muchas gracias por preferirnos. Esto fue Sin Filtro. Cierro con esta frase: ningún régimen autoritario dura eternamente. Feliz noche. Visión.